Bueno, saben que hoy les preguntamos a ustedes si ha sido un buen presidente Mariano Rajoy estos 3 años, porque es que hoy se cumple 3 años desde que ganó las elecciones por la mayoría más absoluta que ha tenido jamás el Partido Popular, porque se suma a la mayoría en el gobierno, mayoría en comunidades y en la mayoría de los ayuntamientos de España. Así que nosotros hoy queremos saber su opinión. Para usted, ¿ha sido un buen presidente del gobierno? Sí, 905-855-001. Que ustedes dicen que no ha sido un buen presidente del gobierno. Ahí tienen el número, 905-855-002. Vean estos 3 años la que ha llovido, lo que ha llovido y la que ha caído y lo que ha gestionado Mariano Rajoy. Se cumplen 3 años de Mariano Rajoy en el gobierno ante la que califican la legislatura más difícil de la democracia. Yo tengo la convicción de que lo peor, desde luego en España, ya ha pasado. La herencia recibida. Me decía usted, señor Pérez Rubalcaba, si tenía un plan. Claro, el plan es afrontar la herencia que ustedes nos dejaron. Ha pesado durante estos años en todos los departamentos ministeriales. Es fundamental y prioritario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. A pesar de las alarmas, finalmente no hubo rescate. El gobierno pidió un apoyo financiero a Bruselas de 42.000 millones de euros para la banca. En sus primeros meses de gobierno comenzaba a calentarse la calle. Grupos antisistema y diferentes mareas han pisado el asfalto de toda España. Los sindicatos han convocado 2 huelgas generales contra la reforma laboral. El desafío soberanista catalán se gestó cuando Artur Mas salía de la Moncloa sin acuerdo de pacto fiscal. ¿Los casos de corrupción que han afectado al PP, como el de su extesorero? Sí, evidentemente es un tema que no me gusta nada, que como usted comprenderá, nada mejor me podía haber pasado que no hubiera ocurrido ese asunto. Yo lo desconocía, tengo que decir, absolutamente. Las tarjetas B de Caja Madrid o la Operación Púnica han pasado factura a Mariano Rajoy. En el primer año de gobierno el PP caía en 9 puntos en el CIS de octubre de 2012. En el último publicado hace un mes ha perdido ya hasta 17 puntos. 3 años después, el gobierno apunta a una recuperación económica. Ha dado un giro de 180 grados, el que supone pasar de ser el rostro más visible del problema a convertirnos en la faz más expresiva de la solución. 3 difíciles años para Rajoy, en los que 2 de sus compañeros de la oposición se han quedado en el camino. Rubalcaba dejaba el PSOE hace 6 meses y Cayo Lara anunciaba su retirada la pasada semana. La irrupción de Podemos tras las elecciones europeas abre un nuevo escenario político al que Rajoy tendrá que enfrentarse. De momento queda por ver qué futuro le depara a su partido de cara a las próximas municipales y autonómicas. ¿Buen presidente Mariano Rajoy o no? ¿Y por qué? A ver, Maripau. Esa de la faz más expresiva de la recuperación me ha llegado al alma, ¿no? Si fuera verdad, qué bien, qué bonito sería y qué contentos estaríamos, ¿no? Sobre todo los miembros de ese casi 1.800.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro, ¿no? Cáritas está desesperada, o sea, el desequilibrio social ha aumentado en España como no se recuerda en este país en democracia. Por tanto, el resumen que me has pedido que sea breve es que evidentemente las cosas se podían hacer muchísimo mejor de cómo se han hecho. A ver, Víctor, Jaime, Esther. A ver, yo creo que como pensé y pensamos muchos españoles a finales de la pasada legislatura y cuando se acercaban las elecciones del 20N, del 2011, si el Partido Popular y el presidente Rajoy hacían lo que había que hacer, o una parte importante de lo que había que hacer en este país, su estimación en las encuestas bajaría, se precipitaría y seguramente no volvería a ganar las elecciones. Y es un poco el panorama en el que estamos. Yo creo que la situación en la que Rajoy y el Partido Popular llegaron al poder imposibilitaban cualquier gestión que fuera aplaudida por los ciudadanos, por los medios de comunicación, por la oposición, prácticamente por nadie. Es muy difícil gobernar en el tiempo que le ha tocado gobernar al señor Rajoy. Las medidas que ha adoptado a mí generalmente me parecen buenas, positivas, la gestión que ha hecho tomando decisiones valientes sí, por eso el desequilibrio en reforma social laboral. Ha aumentado de esa manera, porque las medidas han sido muy buenas. Maripau, el desequilibrio social ya existía antes, no sé si decías lo mismo en los programas de televisión anteriores al 20 de noviembre del 2011. Yo ya lo decía entonces. La desesperación de Cáritas ahora es única.
Decía Vale, que las perdón. medidas que ha adoptado creo que son en general positivas, incluso se han quedado cortas. No me ha gustado la subida de impuestos, que estamos todavía esperando al 1 de enero que se revierta en una medida por lo menos pequeñita, eso es una de las cosas más negativas, y sobre todo lo más importante es que de no haber adoptado esas reformas económicas que el Gobierno hizo, ahora mismo las decisiones en materia de economía las estaría tomando Bruselas. Bueno, pero y eso habría sido mucho peor que el remedio que se ha adoptado. Fijaros que el Partido Socialista acaba de sacar un vídeo con motivo de estos 3 años de la victoria electoral de Mariano Rajoy, que es este. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Se lo voy a decir con meridiana claridad. No va a haber ningún rescate de la banca española. Una línea de crédito. Yo no soy partidario del copago en la sanidad. Son unos pocos euros al mes. Hoy se habla de cuán grande va a ser la recuperación de la economía española. No estamos ante un espejismo, estamos ante un auténtico vuelco en la economía española. La creación de empleo. En ese aspecto hemos experimentado un giro de 180 grados. Aquí hablamos de raíces vigorosas, que ya la luz se ve al final del túnel. Hemos sido capaces de hacer frente a la crisis sin dejar desguarnecidos a los más débiles. Hemos mantenido las pensiones en el momento más duro. Quiero decir que seguimos teniendo también una sanidad universal, pública y gratuita. Jaime, a ver, ¿qué te parece esto? Yo haría una pregunta retórica. ¿Se puede ser buen presidente del Gobierno en materia económica, me estoy centrando exclusivamente en materia económica, tomando decisiones que son absolutamente impopulares? Pues yo creo que se puede ser. A lo mejor lo más fácil para el señor presidente del Gobierno es haberle dado a la máquina del gasto y a lo mejor dentro de unos años nos estaríamos lamentando, pero muy seriamente por haber desaprovechado una oportunidad. Yo sé que decir esto con un país con 5 millones largos de parados y unas desigualdades sociales evidentes es como quien predica en el desierto. Cuando tenemos que analizar la gestión económica de Mariano Rajoy es absolutamente obligatorio partir de los antecedentes de hecho, porque las cosas no empiezan a estropearse el día que el señor Mariano Rajoy pisa la Moncloa. Las cosas empiezan a estropearse mucho antes. Es como un tren en marcha. Naturalmente el tren en marcha se ha metido en la legislatura de Mariano Rajoy. Pero hasta que se ha parado el tren en marcha que llevaba toda la inercia del pasado y que nos llevaba directamente al abismo, hasta que eso se para pasa un tiempo. Y yo creo que desde el punto de vista económico ha hecho lo que tiene que hacer un gobernante sensato. Aspecto económico. En aspecto político... ¿Hay más pobres de los que había antes? Pues seguramente que hay más pobres que lo que había, por lo que te he dicho de la inercia del pasado, que las cosas no se arreglan por arte de birlibirlo que de un día para otro, por el hecho concreto de que el presidente del Gobierno pise la Moncloa. Han pasado 3 años. Pues es y hay más pobres de los que había antes, por Dios. Y tú lo sabes mejor que nadie. La situación era de un profundísimo... Pero si no es la herencia, hombre. Pero si estamos pagando la deuda. Pero si no es la herencia, hombre. Si no es la herencia. Si a lo mejor si hablamos de herencia esto se puede remontar incluso. Fíjate, soy capaz de aceptarte que esto viene de la época de Aznar. Por aquello de la burbuja inmobiliaria y todas estas cosas. Pero es lo de menos. Hablando de economía yo ya creo que he manifestado mi opinión. En el sentido de política. Yo creo que en la política, para mí, el presidente del Gobierno no ha estado a la altura de lo que yo esperaba de Mariano Rajoy. Le ha faltado pedagogía política, arrojo y determinación para tomar medidas que no tenían nada que ver con los números, que se podían haber hecho perfectamente porque no tenían que ver con el presupuesto, con si había o no había dinero en la caja. Por ejemplo, esa ley del aborto que dijo que se iba a cargar de Aído, que el sábado hay una manifestación, les recordamos, si ustedes quieren ir, hay una manifestación en Madrid. La idea que yo tengo es... que ha sido una cuestión que no tiene nada que ver con los números. Y la idea que yo tengo de este gobierno, y con esto termino en 15 segundos, es un grupo de señores y señoras, miembros del Gobierno de España, tapando agujeros como locos, trabajando, me consta que han trabajado, y al final la percepción que queda es que han abandonado la política, que no han hecho pedagogía política, pedagogía urbana, es decir, dirigirse al pueblo español y decirle estamos haciendo esto porque es así y porque no nos queda más remedio. Han sido en eso bastante incapaces. Esther. Bueno, el único que ha intentado hacerlo, y lo vemos en el vídeo lo hemos visto en el vídeo del PSOE, ha sido Mariano Rajoy. Yo les dije que bajaría los impuestos y no me gusta, pero no lo voy a hacer, o no lo he hecho hasta... Bueno, en ese momento no lo había hecho. Él mismo, en sus intervenciones, ha dicho que está haciendo lo que no quería hacer.
y eso le ha hecho impopular ante la gente que más ha sufrido. Yo entiendo que no había muchas opciones para, dentro de un sistema y dentro de la Unión Europea y además con un compromiso de devolución de la deuda, no había muchas opciones, salvo los recortes, que ya empezó en su momento Zapatero a hacerlos. Pero sí creo que tenía que hacer, además de pedagogía, algunos gestos. Desde luego no el del aborto. En el programa electoral, cuando es gratis cumplir ese programa electoral. Es decir, hombre, ese programa electoral era el que decía que iba a bajar los impuestos, que iba a crear puestos de trabajo. Pero vamos a ver, vale, que tú a mí me parece que puedes tener la opción y me parece súper legítima en relación con el aborto, pero la gente que votó al Partido Popular lo votó en parte, en buena manera, porque había un compromiso del gobierno por dejar sin efecto la anterior ley del aborto. Vamos a ver, eso no cuesta, te quiero decir, eso no depende del presupuesto, no. ¿Se hace o no se hace? No lo ha hecho, bueno, yo creo que ha incumplido de manera muy grave. Esos son principios. Perdón, porque ya veremos cuánta gente va a la manifestación. Pero si es que me da igual los que vayan. Pero es que vamos a situarnos hace 3 años, la mayoría de la gente que votó al Partido Popular, que fue muchísimo, que fueron millones de personas, yo no creo que estuvieran pensando en la ley del aborto, hombre, estaban pensando en que nos saquen de esta, por favor. Sí. A Mariano Rajoy hay que reconocerle que no nos intervinieran, cuando aquí... Sí, hombre, eso es el gran logro de este gobierno. Todo el mundo, incluso los grandes empresarios del IBEX decían, por favor, que nos intervengan y era muy difícil que no nos intervinieran, porque la situación era brutal. Y ese es el gran mérito del gobierno de Rajoy. Que por su carácter, que luego... para otras cosas es más... Pero ni siquiera eso lo ha vendido bien, porque no han hecho pedagogía de por qué que no nos han rescatado. Pero, ¿tú crees que la gente no le reconoce eso? Pero el gobierno no ha salido a explicarlo un día sí, otro también, que estaban las alarmas, que estaba el país, que estábamos a punto de ser Grecia. Faltaba pedagogía. Dejadme una cosa, porque el reto ese, como bien dices, es prueba superada, no nos han rescatado.